en Ecuador. Gracias también por el título de doctor. Debo decir que todavía no soy doctor, estoy a portas esperando la fecha de defensa, pero prácticamente el trabajo investigativo está terminado. Voy a pasar a compartir la pantalla. ¿Me confirma si lo pueden ver? Sí, por supuesto, Marco. Eh, Perfecto. Excelente. Bueno, soy Marco Gallegos, soy ingeniero civil ecuatoriano, graduado en la Escuela Politécnica Nacional, así que para mí es un honor reencontrarme con mis compatriotas. Actualmente soy académico en la Universidad del Biobío en la ciudad de Concepción, al sur de la capital en Santiago, ya hace algunos años. El tema de hoy justamente es mostrarle la experiencia chilena en la caracterización dinámica de los sitios, pensando en temas normativos para el diseño de las estructuras, edificios, puentes, presas, etcétera. Y en este sentido, pues, en el día de hoy, pues, quiero darles un poco algo del contexto histórico, dado que hay muchos estudiantes de pregrado y de posgrado presentes. ¿Qué hemos hecho en la última década en cuanto a investigación en este tema de la dinámica o la respuesta dinámica de los sitios? Hablarles un poco de la clasificación de la nueva norma en Chile que salió este año, unas pequeñas comparaciones con la NEC 2015, nuestra norma vigente en Ecuador, y al final conversarles un poco de la investigación doctoral que he realizado acá en Chile en la Pontificia Universidad Católica de Santiago. ¿Ok? Y quiero partir hablándoles un poco de la evidencia empírica que se ha tenido en el último siglo, hablando de la Escuela de Ingeniería Sísmica japonesa, el terremoto de Tokio, en Kanto, en 1923. Ahí ven una imagen icónica del puente Nihon Bashi, antes del terremoto, y a su costado derecho, después del terremoto, ¿no? Es evidente el efecto que tuvo las sacudidas sísmicas durante el proceso ecosísmico, ¿no? En la respuesta a las estructuras y en el daño visto, ¿no? Como pueden ver. La premisa japonesa o la hipótesis que tenían ahí los investigadores era que algún efecto pudo haber tenido los suelos poco competentes en las grandes islas japonesas. Unos años más tarde, en 1929, el investigador Imahura justamente publica, ¿no?, esta evidencia empírica analizando algunos registros. Y dentro de su estudio nos presenta estos sismogramas, que son no es más que un gráfico de doble entrada que relaciona las velocidades versus el tiempo para dos estaciones. La de Siotu, ubicada sobre una formación rocosa, una toba diabásica paleozoica, y para la estación de Hikata, que la diferencia entre los dos es que la segunda estación estaba sobre o se encontraba una capa de suelo poco competente. Las dos estaciones se encontraban aproximadamente a 40 50 kilómetros de distancia, y el foco del evento sísmico, es decir, donde se producen en profundidad, más o menos 300 kilómetros de profundidad, y las ondas sísmicas pues viajaron prácticamente verticales a las dos estaciones. Y los sismogramas que ustedes ven a la derecha nos muestran una comparación directa, ¿no? Acá, para la estación de Siotu, cimentado sobre roca, vemos las fases tanto de la onda primaria como de la onda secundaria casi perfectas, ¿no? Mientras que para la estación que se encontraba sobre una capa de suelo, vemos unas vibraciones secundarias, ¿no?, sobre las fases principales y unas amplificaciones de las velocidades en estos sismogramas. ¿Qué concluyó Imahura? Que justamente estas vibraciones secundarias, la hipótesis era que correspondían a vibraciones libres de la capa de suelo, que era la única diferencia que tenían las dos estaciones. Pudo determinar
estimar las frecuencias, el periodo de vibración de estas oscilaciones secundarias y más o menos lo estimó en 0.55 segundos. Un año después, el profesor Cesawa publica este artículo donde la evidencia empírica de Imahura, acá le trata de dar un contexto un poco más científico-teórico, ¿no? Y titula su estudio como la posibilidad de oscilaciones libres de las capas superficiales excitadas por eh, ondas sísmicas, ¿no? Y aquí plantea un modelo muy sencillito, ¿no es cierto?, donde tenemos el basamento rocoso, tenemos el depósito de suelo y sobre la superficie nuestras construcciones, un depósito de suelo con una capa caracterizada por este H, y en este estudio analítico teórico, pues, supone la propagación de una onda de corte, los movimientos de forma vertical a través de este eje X, ¿no? Planteamos la ecuación de equilibrio dinámico, la ecuación del movimiento, tanto para la capa o la zona, ¿no?, que tenemos entre el basamento rocoso y el depósito de suelo y la superficie. Esta ecuación, bueno, acá podemos reconocer parámetros de los medios elásticos, lambda y mu, los parámetros de la M, los desplazamientos horizontales, ¿no? Y la variable temporal. Y la solución de esta ecuación diferencial de segundo orden para la superficie la propuso de este estilo, ¿no? Una sumatoria, ¿sí?, de varios términos que dependían principalmente del espesor de la capa y de un parámetro de rigidez, ¿no?, la velocidad con la que se propagaba esa onda. Y esta suma de términos que aparecían de forma matemática, él los asumió como las múltiples reflexiones y refracciones que quedaban atrapadas en el depósito de suelo, ¿sí?, y que se iban atenuando en función del tiempo, producto del amortiguamiento que tenía ese suelo, ¿no? Más adelante, la Escuela de Ingeniería Sísmica estadounidense, un estudio hecho por el profesor Bolton Seed, analizó no solo los registros sísmicos, sino que hizo el vínculo con las estructuras, analizando los espectros de respuesta, ¿sí?, que fue propuesto años anteriores por Maurice Biot en Estados Unidos, ¿no? Y acá analizó 104 registros sísmicos correspondiente a 23 terremotos, todos ubicados en la parte oeste de Estados Unidos, mayoritariamente en la zona de California, sismos de la falla de San Andrés, y trató de comparar, y bueno, lo trató de agrupar por estaciones en los distintos tipos de suelo, ¿no? E hizo unas comparaciones. Uno de los gráficos importantes es el que les muestro acá, donde se muestran 4 espectros de respuesta promedio para distintos tipos de suelo, ¿no? El espectro que ven acá para una roca y el espectro que se encuentra un poco más arriba y que les pinto acá para una arena con arcilla, una mezcla, ¿no? La comparación de rigidez y de resistencia entre una roca y una arcilla, pues es evidente, lo han estudiado en su curso de mecánica de suelos. Y lo que rescató Bolton Seed acá era que teníamos una zona de amplificación más amplia en los periodos, ¿no? Una amplificación no solo en periodos cortos, sino también una zona de amplificación en los periodos intermedios, ¿sí? Y acá, evidenciado por estos dos pics, en un periodo T1 y un periodo T2. Estudios posteriores dieron paso a la teoría unidimensional de la propagación de las ondas de corte, y recordando un poco de sismología, un terremoto no es más que una transformación de energía, ¿no? La energía elástica acumulada en las rocas, que producto del movimiento, la interacción que tenemos entre las placas o en las zonas de falla, la resistencia de la roca se ve superada, y en cuestión de segundos toda esa energía elástica acumulada se transforma en energía calórica y en energía cinética, ¿no? Y esa energía cinética se transmite a través de ondas sísmicas.
Y hablando de ondas sísmicas, tenemos de dos tipos. Las primeras, las ondas de cuerpo, que se transmiten a través de las capas de la Tierra, a través del núcleo, el manto y la corteza. Y dentro de esta gran familia de ondas de cuerpo tenemos las ondas P y las ondas S. Las ondas P, que son ondas compresivas, como ven ahí en esa animación, que producen dilataciones y compresiones, ¿no?, de una partícula de suelo. Y tenemos las ondas secundarias o las ondas de corte, ¿no?, donde el movimiento de la partícula de suelo es transversal a la dirección de propagación del rayo de onda. Cuando estas ondas de cuerpo llegan a la superficie, se transforman y se transforman en ondas superficiales. Y entre las ondas superficiales tenemos dos tipos: las ondas de Love, que no son más que las ondas de corte horizontales transformadas, y las ondas de Rayleigh, que son una combinación entre las ondas de corte verticales más las ondas P, las ondas compresivas. El movimiento relativo de las ondas de Rayleigh es como las olas del mar, ¿no? Un movimiento retrógrado, como pueden ver en esta animación. Y bueno, las ondas sísmicas viajan a través de las capas de la Tierra y llegan a nuestros depósitos de suelo, y a la superficie lo podemos registrar a través de instrumentos como son los sismómetros o los acelerómetros, donde podemos identificar cada una de estas fases de ondas, ¿no?, cada una con diferentes tiempos de arribo. Y bueno, las ondas sísmicas llegan a nuestros depósitos de suelo, que tienen un espesor H, ¿sí? Y esta onda, principalmente la onda S, la onda de corte, que es más energética que la onda P, generalmente se transmite a través de los depósitos de suelo, que no son homogéneos, ¿no?, sino que están compuestos por varias capas de diferentes características. Y esta onda de corte se transmite, se propaga hasta la superficie, causando desplazamientos laterales, ¿no?, desplazamientos transversales a la dirección de propagación, hasta alcanzar nuestras estructuras, y es lo que produce el movimiento y en algunos casos el daño durante los terremotos. Dentro de este modelo de propagación de la onda de corte a nivel vertical, ¿no?, nosotros modelamos matemáticamente el suelo como un resorte y un amortiguador en paralelo, el famoso modelo de Kelvin y Voigt, donde la resistencia al corte tiene dos componentes: una componente elástica, ¿no?, que depende tanto de la rigidez del medio multiplicado por las distorsiones o desangulaciones, deformaciones de corte, más una componente disipativa o viscosa, ¿no?, el coeficiente de amortiguamiento, el amortiguamiento del suelo multiplicado por la velocidad de esa deformación de corte. Y esta teoría unidimensional nos entrega dos fórmulas muy interesantes. Una sobre la rigidez a corte del suelo, que lo podemos relacionar multiplicando la densidad, es decir, la cantidad de masa por volumen del suelo, multiplicado por la velocidad de propagación de esta onda de corte al cuadrado, ¿no? En otras palabras, si nosotros somos capaces de determinar o de medir de alguna manera con un instrumento cómo se propaga la onda de corte, estamos obteniendo de forma indirecta la rigidez al corte de ese suelo. ¿Qué tan rígido, qué tanto se opone al desplazamiento el suelo, ¿no? Una roca va a tener una rigidez muy alta, un suelo arenoso, limoso, va a tener una rigidez baja, ¿verdad? Y la otra ecuación interesante que nos entrega este modelo para amortiguamientos muy pequeñitos es el periodo de vibración del suelo, ¿no? T mayúscula, que relaciona dos parámetros: la velocidad de propagación de la onda de corte, que ya habíamos visto, y la altura del depósito multiplicado por 4. ¿Sí? Eso nos dice la teoría, ¿no?, luego de los estudios que se hicieron inicialmente con la escuela japonesa y americana. ¿Qué lecciones nos han dejado los últimos terremotos? Aquí me adelanto mucho. Vamos para 1985, el terremoto de Michoacán, en México.
un terremoto subductivo que se produjo en la zona de contacto entre la placa de Cocos y la placa norteamericana, ¿sí? Eh, en la zona de convergencia, y su epicentro, su proyección en superficie, estuvo muy cerca de la ciudad de Michoacán, en el estado de Guerrero, pero los grandes efectos, las grandes consecuencias y el colapso de los edificios estuvo mayoritariamente concentrado en la Ciudad de México, en la capital, a 350, 400 kilómetros de distancia del epicentro, ¿no? Y en esta figura de la derecha les muestro un corte, ¿sí? Acá tenemos la zona de subducción con la placa de Cocos, acá tenemos el hipocentro, el epicentro, muy cercano a la ciudad de Michoacán. Acá tenemos una traza, un registro de aceleraciones en una estación cercana al epicentro. Vemos grandes amplitudes, ¿no es cierto? Y grandes contenidos frecuenciales, propio o muy característico de los terremotos subductivos centroamericanos y sudamericanos. Y bueno, y acá tenemos una estación ubicada en la zona de la precordillera, ¿no? Aproximadamente a 300 kilómetros de distancia, que producto de la atenuación de las ondas sísmicas pierden energía, esa energía cinética se ve atenuada. Tenemos acá un registro de aceleraciones que evidentemente las amplitudes son mucho menores, ¿no? Que este registro que estaba cercano. Nos vamos acercando a la Ciudad de México. La Ciudad de México está fundada sobre un lago prehistórico con una napa o un nivel freático alto y con suelos poco competentes producto de la depositación de suelos aluviales y coluviales, ¿sí? Tenemos dos estaciones, uno acá en la Universidad UNAM, ¿no? En la zona de la precordillera, pero del otro lado, ¿no? Que vemos también el mismo efecto de la atenuación de las amplitudes. Tenemos acá, como ven, un ligero aumento de la duración. Algo pasó en las ondas sísmicas que se transformaron, ¿no? Que causaron mayor movimiento. Y tenemos una última estación en la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, justo ubicado en el punto donde se tenía el mayor espesor de este depósito de suelo, ¿no? ¿Qué pasó en el registro de la estación CST? Como ven acá, las amplitudes, las aceleraciones, los niveles de aceleración aumentaron. Hubo también una transformación, un cambio en la duración. Todos estos registros están en la misma escala, tanto de amplitud como de tiempo. Mayor duración y también vemos un cambio en el contenido frecuencial. Acá veíamos altas frecuencias, acá vemos bajas frecuencias, ¿no? Una especie de movimiento armónico, ¿sí? Algo le pasó a las ondas sísmicas, ¿sí? Y la hipótesis era que de alguna forma en este depósito de suelo, en este antiguo lago, se quedaron atrapadas, ¿sí? Las ondas de cuerpo, ondas P y ondas S, que estaban rebotando, reflejándose y refractándose, ¿no? Y produciendo unas múltiples ondas superficiales, ondas de Rayleigh y ondas de Loeb, que provocaron estos registros, ¿no? Estas transformaciones en las tres componentes que les había comentado. ¿Qué pasó con las estructuras? Pues bueno, ¿no? Si es que sufrió una transformación tan evidente en los registros sísmicos, el efecto iba a ser un poco evidente, ¿no? Aquí de los muchos casos de colapsos que hubo, les presento dos imágenes icónicas. Una del complejo de edificios Pino Suárez. Era un complejo de 5 edificios de híbridos de hormigón armado y acero. De los 5 edificios, 2 colapsaron totalmente, eran edificios de más de 15 plantas. Y acá una fotografía de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte que tuvo un colapso parcial. Las últimas plantas colapsaron. Se registraron más estaciones, los movimientos sísmicos, se calcularon los espectros de respuesta en aceleración. Aquí les muestro unos ejemplos. Y uno puede correlacionar justamente este daño estructural observado con este comportamiento, ¿no? De las amplificaciones en los espectros
de respuesta. Amplificaciones muy evidentes en periodos intermedios y periodos altos, ¿no? Justamente el periodo que coincidía con estos edificios de más de 15 plantas. En la estación de CST, lo mismo, ¿no? Un primer pic en periodos cortos, con amplificaciones bajas, y un segundo pic en periodos intermedios con unas amplificaciones entre 4 a 5, incluso hasta 6 en algunas estaciones. ¿Sí? Algo similar a lo que había observado previamente Bolton Smith. El mismo año, 1985, pero ahora nos movemos a Chile, terremoto de Valparaíso. Un terremoto subductivo en el contacto entre la placa de Nazca y la placa sudamericana, con epicentro en el mar, asociado a un tsunami leve. Y acá los espectros de respuesta para dos componentes horizontales en esta estación en el punto rojo, ¿no? Y nuevamente aquí observamos dos pics marcados en estos espectros de respuesta, ¿sí? El segundo pic en periodos entre 0.5 y 1 segundo, y las conclusiones a las que llegó el profesor Rodolfo Zaragoni cuando estudió estos registros, ¿no? Que este segundo pic estaba muy asociado al comportamiento del suelo. Terremoto del Maule de 2010, un terremoto subductivo también, 8.8, asociado a la ruptura de dos asperezas. La primera aspereza, el epicentro acá en esta estrella, y tenemos los registros, las trazas de aceleración y de desplazamiento para la estación en la ciudad de Concepción, donde me encuentro actualmente, ¿no? Este estudio del profesor Zaragoni y el profesor Ruiz de la Universidad de Chile mostraba justamente, ¿no? Entre el tiempo de arribo entre la energía liberada por la aspereza 1 y la aspereza 2, había un movimiento libre del suelo, ¿sí? Nuevamente vemos esta especie de movimiento armónico, ¿no? En la traza de aceleraciones. Analizando el registro de desplazamientos, ¿no? Acá también pues evidenciaron justamente esas vibraciones libres del suelo, ¿no? Muy similar cuando uno estudia los osciladores de un grado de libertad en el curso de dinámica básica, ¿no? Que cuando le somete a una solicitación externa, una forzante externa, y para esa solicitación, el oscilador no se detiene inmediatamente, ¿no es cierto? Dado que tiene propiedades de masa, rigidez, amortiguamiento, el oscilador vibra libremente hasta detenerse, ¿sí? Entonces, algo similar pasa aquí en el suelo. Se calcularon los espectros de respuesta para esta estación en Concepción, y acá nuevamente, ¿no? Acá vemos que tanto el primer pic como el segundo pic tienen amplificaciones, niveles de aceleración altas, interesantes, ¿no? El primer pic asociado a la fuente y el segundo pic asociado al suelo. Y bueno, ¿y qué pasó a nivel estructural en esta ciudad de Concepción? Un edificio de 15 plantas, habitacional, con sistema estructural de muros y losas, colapsó, ¿no? Tuvo una falla estructural en la base, en el primer piso y en el primer subterráneo, y entre las múltiples causas de este colapso, algo de responsabilidad se le asigna al suelo. El edificio estuvo cimentado muy cerca de las riberas del río Biobío, ¿no? Con materiales poco competentes, poco densos, con un contenido de humedad y una napa freática muy alta. Las conclusiones que llegó el profesor Zaragoni, eh, estos espectros de doble pic no era una anomalía, ¿no? Ya que se había evidenciado en varios eventos del pasado, y que el primer pic se relacionaba a la fuente, el segundo pic se relacionaba al suelo, y aparecían cuando los registros se medían sobre suelos poco rígidos y muy cercanos a las áreas epicentrales, ¿no? Posteriormente,
en estudios desarrollados junto al profesor Saragoni, publicamos algunos artículos en el año 2017 para la Conferencia Mundial de Ingeniería Sísmica, en el 2019 para la Conferencia Geotécnica que se desarrolló en Italia, y también un artículo para la Conferencia Mundial que se desarrolló en Japón en época de pandemia. En estos estudios, pues bueno, analizamos eventos sísmicos que se produjeron luego del terremoto del 2010. Por mencionar algunos ejemplos, el terremoto de Christchurch de 2011, el terremoto de Tohoku, que causó muchas pérdidas económicas y de vidas humanas, ¿no? Con una magnitud un momento de 9.1. Y dado que son alumnos ecuatorianos, quiero centrarme en los resultados que obtuvimos para el terremoto de Muisne, Ecuador, que hace poco tuvo de aniversario, el 16 de abril, ocurrido en el año 2016, magnitud momento de 7.8, ¿no? Todos estos eventos sísmicos asociados a colapso de edificios. Recordando un poco la sismotectónica ecuatoriana que tenemos, ¿no? En la parte norte de Sudamérica tenemos la convergencia de la placa de Nazca con la placa sudamericana, 1000 kilómetros o 1000 millas. Fuera de la costa tenemos las Islas Galápagos, que es un punto caliente, una abertura en la corteza donde se va generando o va saliendo el magma, ¿no? Y se va generando roca ígnea. Y dado que las placas tectónicas se están moviendo, ¿no? Y la placa de Nazca se está acercando hacia el continente, tenemos aquí una cordillera submarina, la cordillera de Carnige, que es una fuente rica de asperezas, ¿no es cierto? Las asperezas son estas protuberancias en la placa, ¿no? Que hace que se traben las placas y las zonas donde hay más probabilidad de ruptura y generación de terremotos. Y esta cordillera de Carnige causa acá este fenómeno, ¿no es cierto?, como de corrimiento que da forma al Golfo de Guayaquil y causa también un quiebre, un sistema de fallas, la falla Guayaquil-Caracas, que recorre no solo Ecuador, el callejón interandino, sino que también recorre parte de Colombia y de Venezuela. En este estudio de Rodríguez nos entrega una imagen en 3 dimensiones. La placa de Nazca tampoco tiene un ángulo de inclinación constante, sino que tiene unos 3 quiebres con distintas inclinaciones, ¿no? Aquí tendríamos esta cordillera submarina de Carnige que les había comentado. Las velocidades de convergencia aproximadamente 4 a 5 centímetros por año, y eso algo explica por qué las recurrencias de los terremotos subductivos ecuatorianos son más espaciadas en el tiempo si lo comparamos con Perú o lo comparamos con Chile, donde la placa es mucho más veloz. Dentro de este estudio, partimos haciendo una recopilación, ¿no?, de los eventos subductivos importantes, ¿no?, partiendo del terremoto de 1906, un terremoto frente a las costas de Esmeraldas y Tumaco,